Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este momento. Hoy quiero que se sienten, respiren profundo y me acompañen en un viaje hacia una realidad que, aunque duele, necesitamos escuchar. ¿Se han detenido alguna vez a pensar qué ocurre cuando el amor más puro se topa con el egoísmo más frío? ¿Qué pasa cuando las manos que te mecieron en la cuna se convierten en un peso insoportable para tu nueva vida? Es una paradoja tremenda. Ustedes mismos pregúntense, ¿cómo reaccionarían si, después de darlo todo, les cierran la puerta en la cara? Imaginen entregar cada segundo de su juventud, cada centavo de su esfuerzo, para ver a su hijo triunfar, y que la recompensa final sea el desprecio. Un desprecio silencioso, fuerte, desgarrador. La historia de Elena es el reflejo de muchas madres en nuestro país. Elena era una mujer tradicional, de esas que perfumaban la casa entera con olor a cocido los domingos por la mañana. Sus manos, aunque llenas de arrugas y manchas por el paso del tiempo, eran un mapa de amor incondicional. Durante décadas, esas manos lavaron ropa ajena, fregaron suelos y cosieron hasta altas horas de la madrugada para que a su hijo Mateo nunca le faltara un plato de comida caliente ni un par de zapatos limpios. Elena entregó su vida entera a ese niño, y Mateo creció. Se hizo un hombre de provecho. Pero la memoria humana es frágil, y a veces el éxito profesional borra los recuerdos más esenciales del corazón. Cuando Mateo se casó con Silvia, Elena pensó que su familia simplemente se hacía más grande. Creía que ganaba una hija. Pero la vida real no es un cuento de hadas. Las sonrisas iniciales pronto se transformaron en miradas de reojo. Los abrazos cálidos fueron reemplazados por saludos secos y distantes. Silvia era una mujer moderna, ambiciosa, obsesionada con el estatus y las apariencias. Para ella, un apartamento impecable de diseño minimalista no tenía espacio para una anciana que caminaba despacio y que de vez en cuando olvidaba dónde había dejado las gafas. Elena empezó a notar ese cambio sutil pero constante. El ambiente en la casa se volvió denso. Respirar bajo ese techo era como intentar tragar arena. Ustedes intenten ponerse en los zapatos de esta mujer. Imaginen vivir en un rincón de su propia casa, sintiendo que cada paso que dan molesta. Elena intentaba hacerse invisible. Comía en silencio. Se quedaba en su habitación durante horas leyendo el mismo libro una y otra vez para no estorbar en el salón. Pero el desprecio no necesita palabras para hacerse sentir. Se nota en un suspiro exasperado cuando ella tardaba en levantarse de la silla. Se percibe en el ruido fuerte de los platos al ser colocados en la mesa. Se siente en el aire, denso, pesado, asfixiante. Y lo más triste de todo era la actitud de Mateo. El niño por el que Elena se había roto la espalda trabajando, ahora miraba hacia otro lado. Mateo prefería evitar el conflicto con su esposa antes que defender a la mujer que le dio la vida. Es doloroso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto esta misma escena en tantas familias de nuestro entorno? Un hijo que calla, una nuera que presiona y una madre que sufre en el silencio más absoluto. Elena lloraba por las noches, ahogando sus lágrimas en la almohada para que nadie la escuchara. No quería ser un problema, solo quería un poco de cariño. Pero los días pasaban y la tensión aumentaba. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en un campo minado. Si Elena veía la televisión un poco más alto porque su audición ya no era la de antes, Silvia resoplaba molesta. Si Elena quería ayudar en la cocina y por accidente derramaba un poco de agua, el ambiente se llenaba de reproches silenciosos. Las miradas de desaprobación eran como cuchillos afilados que cortaban el alma de la anciana poco a poco. Lento, muy lento. Un castigo inmerecido. Elena recordaba los días felices. Aquellos tiempos en su antiguo barrio, cuando Mateo era pequeño y corrían juntos por la plaza del pueblo bajo el sol cálido de la tarde. Recordaba las risas compartidas, las noches en vela cuando él tenía fiebre, las historias antes de dormir. Todo eso parecía haber ocurrido en otra vida. Ahora solo quedaba el frío de un apartamento lujoso donde el amor había sido reemplazado por la conveniencia. La memoria de Elena viajaba constantemente al pasado, buscando un refugio seguro, buscando a ese niño amoroso que ahora se escondía detrás de trajes caros y excusas vacías.
Y aquí es donde la historia comienza a tomar un rumbo inesperado, porque todos sabemos que el sufrimiento humano tiene un límite. Elena intentaba justificar a su hijo. Se decía a sí misma que Mateo estaba cansado, que trabajaba demasiado, que Silvia simplemente tenía un carácter fuerte. Las madres siempre buscan excusas para proteger a sus hijos, incluso cuando el daño que reciben es irreparable. Pero una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad. La realidad era que Elena estaba siendo empujada al borde del abismo dentro de su propia familia, y ella lo sabía. En el fondo de su corazón herido, ella sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Nadie quiere pensar en el momento en que ya no somos útiles para los demás. Es un pensamiento oscuro que evitamos a toda costa. Pero la vida tiene maneras muy duras de obligarnos a enfrentar la verdad. Y el día que Elena más temía, aquel momento que tantas veces intentó bloquear en su mente, finalmente llegó. Un instante que marcaría un antes y un después en la vida de todos. Un momento que pondría a prueba no solo los lazos de sangre, sino la verdadera esencia de la humanidad y la compasión. Pero, ¿quién podría imaginar lo que realmente se escondía detrás de toda esa frialdad? ¿Qué secretos oscuros pueden esconderse en una familia que aparenta ser perfecta frente a los demás? Las apariencias engañan de formas que ni siquiera sospechamos. Y aunque Elena sentía que su vida se apagaba en ese rincón olvidado, el destino todavía tenía muchas cartas por jugar. Porque a veces la justicia divina tarda, pero siempre, siempre llega de la manera más insospechada. El apartamento de Mateo y Silvia era un espectáculo visual, un auténtico palacio moderno en el centro de la ciudad, con inmensos ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica impresionante de las luces nocturnas. Era hermoso, sí, pero para Elena, ese lugar no era más que una inmensa jaula de cristal, una prisión de diseño donde cada superficie brillante parecía reflejar su propia pequeñez. Todo en esa casa tenía su lugar exacto, desde los jarrones traídos de viajes exóticos hasta las revistas de decoración dispuestas milimétricamente sobre la mesa de centro de mármol. Y en ese ecosistema perfecto, estéril y frío, Elena era la única pieza que no encajaba. Era una mancha en el lienzo inmaculado de Silvia, un estorbo respirando el mismo aire filtrado. ¿Cuántos de ustedes han sentido que sobran en un lugar que alguna vez llamaron hogar? Es una sensación terrible que te come por dentro hasta dejarte hueco. Elena se levantaba antes de que saliera el sol, caminando de puntillas con sus viejas zapatillas de lana, aterrorizada ante la idea de hacer crujir el suelo de madera y despertar a la pareja. Preparaba su café en completo silencio, moviendo la cucharilla con un cuidado extremo para que no rozara los bordes de la taza de porcelana. Atrás habían quedado los días en los que las mañanas eran un festival de ruido alegre, con la radio encendida cantando coplas, el olor a pan tostado inundando los pasillos y la voz infantil de Mateo pidiendo más leche. Ahora todo era silencio, un silencio sepulcral, devastador. La convivencia diaria se fue deteriorando como un castillo de arena golpeado brutalmente por las olas. Silvia no necesitaba gritar para herir. Su desprecio era un veneno sutil, administrado gota a gota todos los días de la semana. Si Elena intentaba entablar una conversación para hacer más llevadera la tarde, Silvia respondía con monosílabos cortantes, sin apartar la vista de la pantalla de su teléfono móvil. Si Elena dejaba su viejo chal de lana sobre el sofá de cuero blanco, Silvia lo tomaba con la punta de los dedos, como si estuviera contaminado, y lo arrojaba sobre la cama de la anciana sin decir una sola palabra de advertencia. Pequeñas dagas diarias, agujas clavadas directamente en el orgullo y la dignidad de una mujer que había trabajado como una mula para sacar adelante a su familia entera. Y Mateo, el niño de sus ojos, era el mayor dolor de todos los pesares que Elena cargaba sobre sus frágiles hombros. Cuando regresaba del trabajo, se quitaba la corbata, besaba a su esposa y saludaba a su madre con un gesto rápido y mecánico, como quien saluda a un mueble viejo que ya no sabe dónde colocar para que no estorbe el paso. Las cenas eran un verdadero martirio psicológico. Silvia se quejaba del estrés de su trabajo en la gran agencia de publicidad. Mateo asentía de forma automática, y Elena masticaba despacio, con la mirada clavada en su plato de sopa, tragando muchas más lágrimas que comida. Quería gritar, quería saltar de la silla,
abrazar a su hijo y preguntarle dónde estaba aquel niño tierno que una vez le juró que nunca la dejaría sola. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Bloqueo total. Mudez forzada por el miedo a molestar. Quiero que se imaginen esa precisa escena, queridos oyentes, e intenten procesar la crudeza de la situación. Quédense un segundo con esa imagen mental clavada en la cabeza. Una anciana arrinconada en su propia vida, pidiendo perdón únicamente por existir. ¿Acaso no es el peor de los castigos para una madre amorosa? Elena comenzó a aislarse voluntariamente para no sufrir tanto. Se convenció de que era mucho mejor desaparecer gradualmente de la vista pública antes de que la borraran por completo del mapa familiar. Pasaba las horas muertas mirando por el gran ventanal de su habitación, observando los diminutos coches correr por la inmensa avenida, sintiendo que el mundo exterior seguía girando a una velocidad vertiginosa, mientras ella se había quedado estancada para siempre en una sala de espera hacia el olvido más cruel. Su salud comenzó a resentirse de manera evidente, pero no por una enfermedad física que requiriera médicos, sino por la pura y dura falta de amor y afecto humano. El alma también se marchita, señoras y señores, y el alma de Elena se estaba secando a pasos agigantados. Pero la tensión acumulada durante tantos meses oscuros siempre busca una salida desesperada, y la excusa perfecta que Silvia tanto anhelaba y necesitaba se presentó una fatídica tarde de domingo. Fue un accidente absurdo, una tontería sin importancia que en cualquier otro hogar del mundo habría provocado unas risas compartidas y el uso inmediato de una fregona. Elena quiso hacer algo bonito e intentó llevar una bandeja con té y galletas horneadas al salón principal para sorprenderlos mientras veían una película. Sus manos arrugadas temblaron de manera incontrolable. Sus rodillas cedieron ligeramente por el tremendo peso de los años acumulados, y una de las tazas se resbaló del borde, derramando todo su ardiente contenido oscuro sobre la inmaculada y costosísima alfombra persa que Silvia adoraba por encima de todas las cosas. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo fue absolutamente ensordecedor. El líquido marrón extendiéndose como la pólvora por las fibras claras fue la sentencia de muerte definitiva. Silvia se levantó de un salto, roja de furia y con los ojos inyectados en sangre. Ya no hubo suspiros de fastidio, ni miradas de reojo disimuladas. Hubo palabras, palabras crueles, afiladas como cuchillas de afeitar recién sacadas de su envoltorio, dirigidas sin ningún tipo de piedad hacia el corazón marchito de la anciana. La llamó inútil, la llamó descuidada, y pronunció esa palabra hiriente que resuena en las peores pesadillas de cualquier persona mayor en este mundo. Eres una carga. Elena bajó la cabeza, temblando de pies a cabeza, intentando recoger los cristales rotos de la taza con sus propias manos desnudas, cortándose la yema de los dedos en el proceso. Pero lo que la destruyó por completo y la hizo sentir que ya no valía nada, no fueron los ensordecedores gritos de su furiosa nuera, ni la sangre roja manchando sus manos temblorosas. Fue la desastrosa reacción de Mateo. El hombre de la casa se quedó sentado en el gran sofá, totalmente paralizado, apartando la mirada hacia la televisión apagada. No levantó un solo dedo para ayudar a la mujer que le dio la vida. No alzó la voz para detener el brutal abuso psicológico de su esposa. Guardó un silencio cómplice, un silencio cobarde que aprobaba en secreto cada humillación y cada insulto que salía de la boca envenenada de Silvia. Y en ese preciso y doloroso instante, mirando a los ojos esquivos y asustadizos de su hijo, Elena supo con total certeza que había perdido la guerra. Supo que ya no tenía un maldito lugar en ese mundo de lujos artificiales y falsas apariencias. Esa triste tarde, la sangre en los dedos de Elena fue limpiada con agua fría en el lavabo, pero la profunda herida abierta en su corazón de madre jamás volvería a cicatrizar. Silvia, por supuesto, no dejó que el humillante incidente muriera ahí. Esa misma noche, a puerta cerrada y en la oscuridad del pasillo, Elena escuchó los siniestros murmullos provenientes del dormitorio principal. Escuchó con horror cómo Silvia lanzaba el ultimátum definitivo que llevaba preparando durante muchísimos meses. Escuchó la escalofriante solución que resolvería todos sus supuestos problemas de convivencia de una vez por todas. Y entonces, el terror más absoluto e incontrolable se apoderó del cansado cuerpo de la anciana mujer.
porque en medio de las sombras ella entendió perfectamente que su triste tiempo en aquella lujosa jaula de cristal había terminado para siempre. Pero la vida es un constante juego de sorpresas y giros que nadie espera, y el camino que se abría ahora bajo los pies de Elena ocultaba una serie de revelaciones asombrosas que sacudirían los cimientos de esa familia tan aparentemente perfecta. Esa noche, el silencio en la lujosa habitación de Elena era muchísimo más ensordecedor que los gritos llenos de odio en el pasillo. Sentada en el borde de su cama, con la mirada perdida en la abrumadora oscuridad, Elena se miraba las palmas de las manos. Manos ásperas, manos manchadas, manos marcadas cruelmente por el paso de la vida. ¿Ustedes alguna vez han mirado sus propias cicatrices y han sentido que todo el sufrimiento padecido fue en vano? Es un dolor que no se puede describir con el lenguaje humano. Es un frío punzante que se te mete hasta lo más profundo de los huesos y te congela el alma entera. Mientras escuchaba el eco distante del tráfico de la gran ciudad a través del grueso cristal, su mente, buscando un refugio desesperado para escapar del dolor presente, viajó irremediablemente en el tiempo. Viajó hacia ese pasado oscuro que ella había intentado enterrar bajo toneladas de amor y dedicación absoluta hacia su único hijo. Cierren los ojos por un momento e intenten imaginar esta escena. Imaginen un pequeño pueblo del sur, de esos lugares olvidados donde el calor del sol agrieta las paredes en verano y el olor a tierra mojada inunda las calles de piedra durante los inviernos interminables. Allí vivía Elena en su temprana juventud. Una juventud que le fue arrebatada de las manos demasiado pronto. Su casa era sumamente humilde, de paredes desconchadas y un techo de chapa delgada que sonaba como un tambor de guerra cada vez que llovía. Pero la terrible pobreza material no era el verdadero infierno que Elena tenía que soportar. El verdadero infierno tenía un nombre. El marido de Elena, un hombre consumido por la adicción al alcohol, amargado por la frustración de una vida miserable, que descargaba toda su rabia contenida sobre el cuerpo frágil y agotado de su joven esposa. Noche tras noche, golpes, humillación, sangre. Elena vivía en un estado de terror constante, midiendo con cuidado cada una de sus palabras, cada uno de sus tímidos movimientos, para no despertar la ira de la bestia que dormía bajo su mismo techo. ¿Por qué no huía lejos de allí? Seguramente se preguntarán ustedes desde la comodidad de sus hogares, ¿por qué una mujer soporta semejante nivel de tortura física y emocional, permitiendo que le arranquen la poca dignidad que le queda a base de violencia pura? La respuesta a esa dolorosa pregunta es demasiado sencilla. La respuesta dormía plácidamente en una pequeña cuna de madera en la habitación contigua. Mateo, ese niño de ojos inmensos y sonrisa inocente, era su única fuente de luz en medio de tanta y tanta oscuridad. Elena soportó la brutalidad de la violencia intrafamiliar, los empujones violentos contra la puerta, los crueles insultos que te rompen el espíritu en 1000 pedazos invisibles, única y exclusivamente para proteger la vida de su hijo. Ella se interponía valientemente, como un escudo humano de carne y hueso, entre la furia ciega de aquel maltratador y la vulnerabilidad del pequeño bebé. Cada moretón morado en su piel clara era una medalla de supervivencia. Cada lágrima derramada en completo silencio era una promesa inquebrantable de que Mateo, algún día, tendría un futuro inmensamente mejor. Y para lograr construir ese futuro prometido, Elena trabajó como nadie lo ha hecho jamás en esta vida. Cuando el maltratador finalmente desapareció de sus vidas, dejándola completamente sola con incontables deudas y un niño pequeño que alimentar, ella no se rindió ante la adversidad. Se levantaba en plena madrugada para limpiar las inmensas casas de las familias adineradas del pueblo. Fregaba los suelos de rodillas hasta que la piel le sangraba sin control. Lavaba kilos de ropa ajena en la orilla del río en pleno mes de enero, sintiendo como el agua helada le cortaba por completo la circulación de sus manos lastimadas. Cose, plancha, cocina, todo el día, sin descanso. Agotamiento extremo. Sin embargo, cada moneda que caía en su gastado bolsillo iba directamente a una vieja caja de metal escondida cuidadosamente debajo de su colchón. Esa caja era el pasaporte a la ansiada libertad de Mateo. Esa caja representaba los libros de la escuela,
Los zapatos nuevos sin agujeros, la oportunidad dorada de escapar para siempre de la miseria heredada. Ese era su gran sueño, la cumbre de sus esperanzas, la poderosa ilusión que la mantenía caminando cuando las piernas ya no le respondían por el cansancio. Ella soñaba con ver a su querido hijo triunfar en la vida. Soñaba fervientemente con convertirlo en un profesional exitoso, en un hombre muy respetado que nunca en su vida tuviera que pasar hambre ni agachar la cabeza ante nadie. Y vaya si lo logró. Elena recordaba con lágrimas ardientes en los ojos el día de la ceremonia de graduación universitaria de Mateo. Verlo caminar seguro por ese enorme escenario iluminado, vestido con su elegante toga y sosteniendo su valioso diploma en la mano, fue la cima absoluta de toda su existencia. Fue la recompensa sagrada a tantas madrugadas sin dormir. En aquel instante mágico, cuando el joven bajó del escenario, corrió a abrazarla con fuerza y le susurró al oído que todo el inmenso esfuerzo había valido la pena. Ella sintió que tocaba el cielo con las yemas de sus dedos. Creyó sinceramente que la pesadilla había terminado. Creyó que estaba a salvo para el resto de sus días. Nunca te dejaré sola, mamá. Ahora me toca a mí cuidarte y darte todo lo que te mereces. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Mateo en aquel glorioso día de celebración. Y ahora, sentada en la fría y distante penumbra de esa habitación de invitados que sentía como una celda de máxima seguridad, esas mismas palabras regresaban a su mente golpeando como un martillo. ¡Qué ironía tan cruel!, ¿verdad? Uno sacrifica su salud, su paz mental y toda su juventud para construirle un castillo impenetrable a sus hijos. Y al final del camino, esos mismos hijos no te permiten entrar ni siquiera a sentarte en el escalón de la puerta. El contraste entre la promesa llena de amor de aquel joven agradecido y el silencio cobarde del hombre adulto en el que se había convertido era un golpe 100 veces más devastador que todos los puñetazos físicos que recibió de su difunto marido. Un golpe limpio, directo, mortal. Elena respiró con mucha dificultad, secándose las lágrimas saladas con el dorso de su mano temblorosa. Había entregado su vida entera para que su hijo volara libre por el mundo, y ahora sentía en lo más profundo de su ser que había criado a un monstruo vestido con un traje impecable, pero con el corazón completamente vacío. Había logrado su inmenso sueño de salvarlo de la pobreza, pero en el doloroso proceso se había condenado a sí misma a la soledad más destructiva y amarga. Estar rodeada de riquezas y lujos incalculables mientras tu corazón muere lentamente de hambre es, sin duda alguna, la peor de todas las pobrezas posibles. Pero la mente humana siempre busca una salida, una chispa de esperanza en la oscuridad. Elena aún creía ciegamente que su hijo despertaría. Pensaba que todo esto era solo una mala racha, un tropiezo en el camino de su familia. Pero el destino es un juez que no acepta excusas ni justificaciones baratas. Las crueles decisiones familiares ya estaban firmadas. Los fríos documentos legales ya descansaban sobre la lujosa mesa de cristal. Y el terrible día que Elena más temía estaba a punto de explotar en su cara con una violencia emocional devastadora. Porque la verdad que estaba a punto de descubrir cambiaría las reglas del juego para siempre. ¿Quién iba a pensar que el golpe final vendría empacado en cajas de cartón? El amanecer de aquel martes llegó teñido de un gris opresivo y denso. Un martes que quedaría grabado a fuego en la piel de Elena para siempre. El inconfundible y estridente sonido de la cinta de embalaje cortaba el pesado silencio de la casa como si fuera un látigo invisible. Un ruido mecánico, cortante, definitivo. Cuando Elena abrió los ojos y asomó su rostro cansado por la puerta de su habitación, el pasillo ya estaba lleno de cajas de cartón apiladas contra la pared. Silvia caminaba de un lado a otro con una carpeta oscura en las manos, dando instrucciones con una voz falsamente dulce que escondía su profunda victoria personal. Mateo, por su parte, tomaba un café extremadamente amargo en la cocina sin atreverse a levantar la vista del suelo de mármol. El plan ya estaba en marcha. La decisión había sido tomada a sus espaldas, en la cobardía de la noche, como se toman las peores decisiones de la vida entera. Quiero que ustedes intenten visualizar esta escena tan dantesca. Quédense por un momento con la triste imagen de una madre observando en silencio cómo desmantelan su existencia completa frente a sus ojos.
¿Cómo se sentirían si una mañana cualquiera descubren que ya no tienen voz ni voto en su propio destino? Es una impotencia que asfixia y paraliza todos los sentidos del cuerpo. Mateo finalmente se acercó a ella con unos folios blancos llenos de letras diminutas y párrafos legales incomprensibles. Eran los contratos de ingreso definitivo a una residencia de ancianos, y lo que es aún más doloroso, los documentos de un poder notarial absoluto para que Silvia y él administraran la pequeña pensión que Elena guardaba en su cuenta bancaria. Una trampa legal perfecta. Una jugada maestra planeada detalladamente durante muchos meses. Elena, unas semanas atrás, había firmado unos papeles que creía que eran para actualizar su seguro médico. Había confiado ciegamente en la sangre de su sangre. Un error fatal, letal, imperdonable. Esa misma mañana, el mandato fue muy claro y directo. «Tienes que empacar tus cosas. Mamá, esto es por tu propio bien», dijo Mateo con la voz notablemente quebrada. «Por tu propio bien». Esa maldita y retorcida frase que usamos tantas veces para justificar el egoísmo más profundo de nuestro ser. Elena no gritó. No lloró delante de ellos. La dignidad era el único tesoro que le quedaba intacto y no iba a regalárselo a la mujer que la estaba expulsando de su hogar. Regresó a su habitación a paso muy lento y abrió las puertas de su viejo armario. 79 años de vida entera, de innumerables recuerdos, de sudor y lágrimas constantes, tenían que ser comprimidos a la fuerza en el interior de 2 maletas de tela oscura. Guardó cuidadosamente sus fotografías antiguas, su rosario de cuentas de madera desgastadas, los pocos vestidos de lana gruesa que le abrigaban el pecho y la pequeña caja de latón donde aún conservaba un pequeño diente de leche de Mateo. Todo lo demás se quedaba atrás. Su cómoda silla de lectura, sus queridas macetas de barro, su pequeño espacio en el inmenso mundo. Todo eso iba directo a la basura o a manos de totales desconocidos. El despojo absoluto. El largo trayecto en coche hacia las afueras de la gran ciudad fue una auténtica tortura psicológica. Una lenta marcha fúnebre sobre 4 ruedas rodando por el asfalto mojado. Silvia iba sentada cómodamente en el asiento del copiloto, retocándose el maquillaje en el pequeño espejo retrovisor con una tranquilidad pasmosa, actuando como si estuvieran yendo a un gran centro comercial a pasar la agradable tarde del domingo. Mateo conducía con ambas manos aferradas fuertemente al volante de cuero hasta dejar sus nudillos completamente blancos, tragando saliva ruidosamente cada 2 minutos en medio de un silencio sepulcral. Y Elena iba confinada en el asiento trasero, mirando por la ventanilla oscurecida cómo los altos y modernos edificios iban desapareciendo lentamente para dar paso a un paisaje muchísimo más desolador e industrial. Las mismas calles que ella misma había recorrido tantas madrugadas heladas para limpiar casas ajenas, ahora la expulsaban de su seno como a una ciudadana de segunda categoría. Una intrusa rechazada en la ciudad que ella había ayudado a levantar con su trabajo constante y honesto. Finalmente, llegaron a su cruel destino. Un inmenso y frío edificio de ladrillos rojos rodeado de altos muros grises y extensos jardines, perfectamente podados por jardineros invisibles. Visualmente era un lugar correcto, lleno de grandes ventanales luminosos y enfermeras jóvenes vestidas de impecable color blanco. Pero para el corazón de Elena, esa imponente estructura de cemento era la prisión de máxima seguridad donde cumpliría su condena final en la tierra. Al cruzar las pesadas puertas de cristal automáticas, un penetrante olor a desinfectante industrial le golpeó el rostro con una violencia inesperada. Es ese olor inconfundible de los fríos hospitales, de los pasillos largos y solitarios, de los lugares sombríos donde la gente va a esperar pacientemente la llegada inminente de su propia muerte. Las pesadas maletas rodaban por el suelo brillante, produciendo un eco rítmico y aterrador. Cada giro completo de las ruedas de plástico era un paso firme hacia el oscuro abismo de la soledad forzada. Todo estaba perfectamente organizado y calculado. Las múltiples firmas, la rápida entrega de llaves metálicas, los horarios sumamente estrictos de comida. Impecable, frío, sin una sola gota de alma. El momento de la dolorosa despedida final, en la puerta de la habitación número 204, fue completamente devastador para la moral de la anciana.
Silvia ni siquiera se molestó en entrar. Se quedó parada esperando en el pasillo exterior, mirando impaciente la hora en su brillante reloj de pulsera plateado. Mateo dejó las maletas en el suelo a los pies de la cama individual. Una cama dolorosamente estrecha y completamente ajena. Se giró torpemente hacia su madre, incapaz de sostenerle la mirada directa por más de 2 segundos consecutivos, y la abrazó de una forma muy rígida, incómoda y apresurada. «Te vendremos a ver todos los domingos, mamá. Te lo prometo solemnemente», murmuró él con una voz notablemente cobarde. Elena no respondió una sola sílaba. No levantó sus cansados brazos para corresponder ese abrazo hueco y artificial. Sabía perfectamente que esas vacías palabras eran una inmensa mentira. Sabía en su interior que los domingos familiares se convertirían rápidamente en falsas excusas de trabajo urgente, en lujosos viajes de placer con su esposa, en olvidos sumamente convenientes. Mateo dio media vuelta y salió de la habitación a paso muy rápido, huyendo de su propia conciencia atormentada. La pesada puerta de madera maciza se cerró tras él con un golpe seco. Un sonido definitivo, fuerte, lacerante. Ese maldito sonido de la cerradura metálica encajando firmemente en su lugar fue la sentencia final que rompió el espíritu de Elena en 1000 pedazos esparcidos por el suelo frío de linóleo brillante. Se quedó completamente sola, de pie en medio de una pequeña habitación desconocida, rodeada de paredes pintadas en tonos pastel claros que intentaban disfrazar inútilmente la enorme tristeza contenida en el ambiente. Caminó muy lentamente hacia la única silla que estaba situada junto a la ventana, se sentó con gran dificultad y dejó que sus manos le cayeran muertas y sin fuerza sobre el regazo. La terrible espiral hacia el profundo abismo había tocado fondo finalmente. Toda una vida entera de sacrificios inmensos, de renuncias dolorosas y de amor incondicional derramado, había terminado exactamente en ese pequeño cuadrado de espacio. En la minúscula habitación 204 de una lejana residencia en las afueras de la ciudad, desterrada de su propia familia, olvidada intencionalmente, borrada del mapa familiar por simple y pura conveniencia económica. Pero la vida, en su incesante fluir, nunca se detiene cuando tu corazón se rompe en pedazos. El calendario sigue avanzando sin mostrar piedad alguna hacia unas fechas específicas que no queremos enfrentar de ninguna manera. Y mientras la pobre Elena se dejaba consumir gradualmente por la profunda depresión y la gran apatía sentada en esa jaula de cemento, un evento muy particular y significativo se acercaba peligrosamente en el horizonte temporal. El día que normalmente suponía ser una alegre celebración de la vida se transformaría de pronto en el centro absoluto de su mayor tormento emocional, porque nadie en este mundo imaginaba lo que iba a suceder. Y el gran destino, siempre caprichoso, preparaba astutamente su jugada final en medio de las sombras. El tiempo dentro de una residencia de ancianos no se mide en horas ni en minutos. Se mide en los interminables ecos de los pasos de las enfermeras por el pasillo de linóleo. Se mide en el sonido monótono de los carros de medicación rodando de madrugada. Y sobre todo, se mide en el silencio atronador que invade las oscuras habitaciones cuando finalmente cae la noche. Para Elena, cada día en aquel frío y enorme edificio era una gota de agua cayendo sobre una piedra, constante, lenta, destructiva. Los primeros meses fueron un durísimo ejercicio de negación absoluta y resistencia mental. Ella se sentaba cada mañana frente a la gran ventana de cristal de la sala común, con la mirada fija en el inmenso portón de entrada, esperando ver el coche de su amado hijo asomar por la curva del jardín de entrada. Pero los domingos familiares pasaban de largo, uno tras otro, y el asiento del copiloto de su vida seguía terriblemente vacío. El deterioro físico de Elena fue alarmantemente rápido durante esa oscura etapa. No era una enfermedad de la carne o de los huesos, como les mencioné antes. Era una enfermedad del alma humana, una tristeza muy profunda que se te enrosca en el centro del pecho y te va quitando las ganas de respirar aire limpio. Dejó de probar bocado en las cenas comunitarias. Su piel, antes cálida y llena de vida, se volvió casi transparente, delgada como el papel de seda antiguo. ¿Se imaginan ustedes el inmenso dolor de estar sentado en una silla, viendo las largas horas pasar, sabiendo con total certeza que la persona por la que diste tu sangre te ha borrado de su mente por completo? Es una tortura psicológica insoportable para cualquier madre,
Y aquí quiero detenerme un momento, queridos oyentes, para reflexionar sobre algo muy importante y vital. La vida nos da lecciones brutales que no podemos ignorar por más que queramos mirar hacia otro lado. Elena, cegada por el amor incondicional de madre protectora, había firmado unos complejos papeles legales sin leer la letra pequeña del documento. Había entregado el poder absoluto de sus escasos bienes a las personas equivocadas por pura confianza familiar. Lo perdió todo, en un solo segundo, por puro amor ciego. Qué inmensamente peligrosa puede llegar a ser la confianza humana cuando se deposita en manos movidas únicamente por la ambición desmedida. Esta es una advertencia real y palpable para todos y cada uno de nosotros. La bondad infinita no debe estar jamás reñida con la prudencia necesaria. Una simple firma, en el momento equivocado, puede borrar toda una vida entera de sacrificio y sudor. Un frío documento legal tiene el poder calculador de despojarte de tu dignidad en un abrir y cerrar de ojos. Precaución. Siempre tengan precaución con los suyos. Pero la mente humana es increíblemente testaruda, y el gran corazón de una madre siempre guarda una última y minúscula chispa de esperanza en su interior. El enorme calendario de la pared de su pequeña habitación seguía avanzando, implacable y sumamente cruel, marcando con tinta roja brillante la llegada inminente de una fecha muy especial. Su 80 cumpleaños, 80 años de vida entera, un número muy redondo, cargado de un peso emocional gigantesco e ineludible. Elena recordaba con infinita melancolía aquellas tardes interminables de su temprana juventud en su pequeño pueblo, donde el viento mecía suavemente las ramas de los árboles frutales, y el aroma a leña quemada flotaba por las callejuelas empedradas, llenando el ambiente de una paz inmensa que ahora le parecía sacada de una historia de pura ficción. En aquellos tiempos dorados, los cumpleaños familiares se celebraban con abrazos apretados y grandes pasteles caseros. Ahora, la dura realidad era muy distinta. La mañana de su cumpleaños número 80, Elena se despertó mucho antes de que sonara la fuerte alarma del pasillo central. Con sus manos temblorosas y llenas de manchas marcadas por la edad, sacó de su maleta oscura el único vestido elegante que había podido conservar consigo. Un vestido azul de lana muy fina. Lo acarició con enorme ternura, recordando que Mateo se lo había regalado con su primer sueldo importante de la oficina. Se lo puso con muchísima dificultad y dolor en las articulaciones. Se peinó sus escasos cabellos blancos frente al pequeño espejo del baño principal, intentando buscar desesperadamente en su propio reflejo a la mujer fuerte y valiente que alguna vez levantó una familia entera de las cenizas. Hoy iba a venir su hijo. Ella estaba absolutamente segura de eso. Mateo no podía olvidar el día exacto en que su madre cumplía 8 grandes décadas en este mundo. Era algo totalmente imposible de creer. Ningún buen hijo olvida una fecha semejante. Elena caminó muy lentamente por el pasillo iluminado hacia la inmensa sala principal del centro. Se sentó en su silla de siempre, ubicada estratégicamente junto al enorme ventanal de cristal grueso, y simplemente esperó. Las horas de la larga mañana transcurrieron con una lentitud verdaderamente desesperante. El ruidoso reloj de pared marcaba las 11 en punto. Luego, la 1 del mediodía. Luego, las 3 de la tarde. El gran sol comenzaba a esconderse de forma amenazante tras los altos muros de cemento gris del recinto amurallado. ¿Alguna vez han esperado a alguien sabiendo firmemente, en el fondo oscuro de su corazón, que esa persona no va a llegar jamás? Es un fuerte nudo en el estómago que te impide respirar con total normalidad. A las 5 de la tarde, 2 enfermeras muy jóvenes entraron en la sala común empujando un pequeño carrito metálico con ruedas. Llevaban un minúsculo pastel de supermercado barato con una sola vela apagada. Le cantaron la tradicional canción de feliz cumpleaños con una voz sumamente rápida y mecánica, cumpliendo simplemente con el estricto protocolo de la residencia. Seco, falso, rutinario. Elena les agradeció el pequeño gesto con una sonrisa tremendamente forzada que no llegó a iluminar sus ojos llenos de tristeza, y sopló la pequeña vela en absoluto silencio. Su único deseo real fue desaparecer del mapa terrenal. Cuando la fría noche cayó por completo sobre la gran ciudad y las brillantes luces del edificio comenzaron a apagarse una a una,
La cruda y brutal realidad golpeó a Elena con la fuerza imparable de un huracán destructivo. Su amado hijo no iba a cruzar esa puerta de entrada, nunca jamás. La había abandonado definitivamente a su suerte. Aquel tierno niño al que protegió valientemente de los duros golpes en la oscuridad, el hombre profesional por el que limpió miles de suelos ajenos para pagar sus estudios, la había desechado fríamente como si fuera un viejo periódico inútil que ya no se puede volver a leer. Nada, cero, silencio absoluto. El intenso dolor físico en su pecho arrugado era tan inmenso que tuvo que llevarse la mano apretada al corazón para comprobar que el órgano seguía latiendo en su interior. Es el punto más bajo de la caída, el abismo humano más oscuro e insondable. El momento exacto en el que la esperanza humana muere asfixiada lentamente por la extrema frialdad de los suyos. Elena regresó a su pequeña habitación número 204, arrastrando los pesados pies por el suelo abrillantado. El precioso vestido azul ya no parecía nada elegante, sino un disfraz verdaderamente patético propio de una fiesta a la que absolutamente nadie había asistido. Se sentó rígidamente en el borde de su cama estrecha y rompió a llorar de forma desconsolada. Pero no eran lágrimas ruidosas y escandalosas. Era un llanto completamente mudo, muy seco, característico de una persona mayor a la que ya no le queda líquido en el cuerpo para seguir sufriendo tantas penas diarias. Se rindió por completo. Aceptó sin luchar su terrible destino final. Comprendió profundamente que moriría en esa pequeña habitación aséptica, completamente sola y eternamente olvidada por el mundo exterior. Ese era su amargo y definitivo final en la tierra. La vida ya no tenía absolutamente nada más que ofrecerle a sus 80 años de edad, pero la existencia humana siempre está llena de misterios indescifrables para nosotros. El gran arquitecto del destino siempre guarda astutamente un as bajo la manga cuando todo parece estar irremediablemente perdido en la más profunda de las oscuridades. Y el preciso día que Elena consideraba firmemente como el más triste y doloroso de toda su larga y sufrida vida, estaba a punto de dar un giro tan violento y espectacular que absolutamente nadie podría haberlo imaginado jamás. Justo en el mismo instante en que Elena iba a desvestirse lentamente para meterse bajo las mantas frías y cerrar los ojos para siempre al mundo cruel, un sonido inusual y extraño rompió el sepulcral silencio del largo pasillo de la residencia. Pasos muy fuertes y decididos caminaban directamente hacia la delgada puerta de su habitación. ¿Quién podía ser a esas horas tan intempestivas de la silenciosa noche? ¿Acaso la dura vida le tenía preparada una última y cruel broma pesada? El repentino y seco sonido de los nudillos golpeando fuertemente la madera de su puerta cerrada la hizo saltar de la cama con el corazón latiendo a 1000 por hora. Elena se quedó paralizada en el centro de la habitación, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro herido atrapado en una caja. Sus manos, todavía temblorosas por el esfuerzo del día, se aferraron al borde de la cama. ¿Quién buscaría a una anciana olvidada a estas horas de la noche? La puerta se abrió lentamente, con un chirrido metálico que pareció durar una eternidad. No era Mateo, no era Silvia. En el umbral apareció una mujer de unos 40 años, con una expresión de serenidad profunda y unos ojos que brillaban con una intensidad desconocida. Era Lucía, la antigua abogada de oficio que había tramitado los papeles de la pequeña herencia del padre de Elena, hacía ya más de 2 décadas. ¿Qué hacía ella allí, en ese rincón perdido del mundo, después de tanto tiempo? Lucía entró con paso firme, dejando sobre la mesita de noche un sobre amarillento y grueso. Elena, apenas capaz de articular palabra, preguntó con un hilo de voz el motivo de aquella visita. Lucía no anduvo con rodeos. El secreto, aquel secreto que Elena había guardado bajo llave durante años para proteger a su hijo, había comenzado a desmoronarse por sus propias costuras. Resulta que, poco antes de morir, el padre de Mateo, aquel hombre violento que Elena tanto temía, había dejado un testamentario oculto, una declaración jurada ante notario donde confesaba haber malversado una propiedad familiar importante que, por derecho de ley, pertenecía enteramente a Elena desde mucho antes del matrimonio. Esa propiedad, valorada hoy en una cifra astronómica, había sido reclamada legalmente por el Estado ante la ausencia de herederos directos, hasta que Lucía, tras años de investigación minuciosa,
dio con el paradero de la legítima dueña. El impacto de la noticia fue un golpe seco, directo, una descarga eléctrica que recorrió cada centímetro del cuerpo de Elena. Ella no era una carga. Ella no era una mujer indigente que dependía de la generosidad interesada de su hijo y su nuera. Ella era, en realidad, una mujer inmensamente rica. Pero lo más devastador no fue el dinero. Fue la revelación final que Lucía extrajo de su bolso. Una copia de las grabaciones de seguridad del despacho de Mateo. Lucía había trabajado para la agencia que llevaba las cuentas de la empresa de su hijo y, movida por una ética inquebrantable, al ver el trato que recibía la anciana, había descubierto la verdad. Mateo y Silvia no solo la habían enviado allí por molestia. Habían falsificado la firma de Elena en los documentos legales de su fortuna personal para absorber todos sus activos, ocultándole deliberadamente la existencia de su propia riqueza para mantenerla bajo su control absoluto. La historia dio un giro de 180 grados. Aquella misma noche, la policía se presentó en la lujosa residencia de Mateo y Silvia, no para visitarlos, sino para ejecutar una orden judicial inmediata por fraude, falsificación de documentos y abandono de persona mayor. Elena, desde su silla en la habitación 204, no sintió odio, ni sed de venganza. Sintió una claridad deslumbrante. El secreto que había mantenido oculto durante décadas, el sacrificio silencioso que hizo para que ellos vivieran bien, había sido el arma que ellos mismos utilizaron para intentar destruirla. Pero la verdad, como el sol al amanecer, siempre encuentra la manera de filtrarse por las rendijas más cerradas. Los días siguientes fueron un torbellino. La justicia, aunque lenta, fue implacable. La fortuna de Elena le fue devuelta íntegramente, junto con una compensación por los daños causados. Mateo y Silvia, enfrentando cargos graves y la ruina total de su reputación, vieron cómo su jaula de cristal se convertía en una celda real. ¿Saben qué es lo más doloroso de toda esta historia? No es la traición, ni el dinero. Es la lección final. La sangre no garantiza el amor. Elena, ahora dueña de su propio destino, no los fue a visitar a la cárcel, no buscó el perdón, ni buscó el castigo. Simplemente eligió la paz. Se mudó a una casa pequeña, rodeada de jardines, donde el único sonido es el canto de los pájaros al atardecer. Queridos amigos, la vida de Elena nos deja una enseñanza grabada a fuego. No permitan nunca que el amor se convierta en una cadena que los esclavice. La lealtad es un regalo que debe ganarse cada día, no una obligación impuesta por la consanguinidad. Valoren a los suyos, sí, pero mantengan siempre los ojos bien abiertos. La justicia, a veces, tarda años en llegar, pero cuando lo hace, barre con todo lo falso para dejar paso a lo que es real. Si esta historia les ha tocado el corazón, si les ha recordado que la dignidad no tiene precio, les pido que nos ayuden a seguir contando verdades como esta. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones. Compartan este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de fortaleza. Que la paz los acompañe siempre. Y recuerden, nunca, bajo ninguna circunstancia, se sientan una carga. Ustedes valen mucho más de lo que cualquier persona egoísta pueda llegar a hacerles creer.